La dictadura cubana en caída libre a 5 años de la muerte del dictador Fidel Castro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Una de las dictaduras más antiguas del mundo cumple 5 años sin su fundador. Para la dirigencia castrista hay poco que celebrar, aparte de su capacidad para aferrarse en el poder, en medio de una de las mayores crisis económicas y enfrentada a la mayor contestación social en décadas. La dictadura trató de darle brillo a la efeméride con publicaciones en los medios de propaganda oficial, pero no hay motivos para pensar que eso vaya a aplacar el descontento de los cubanos, que han empezado a perder el miedo a protestar en las calles. La efeméride pasó esta vez sin penas ni glorias. El régimen no pudo llevar a cabo ninguna de las aglomeraciones masivas a las que acostumbraba en épocas de mayor fortaleza. Lejos quedan los tiempos de la concentración de cientos de miles en la Plaza de la Revolución de La Habana. La Cuba post-Fidel, pero está capa caída. En ese contexto, la élite heredera del mayor de los hermanos Castro se afana por mantenerse en lo alto de un edificio cada vez más agrietado. Hasta ahora lo ha conseguido a coste de una brutal represión y de centenares de detenidos en las protestas. Ahí sigue su hermano Raúl, como un símbolo viviente de la continuidad del proyecto revolucionario, pero apartado de la presidencia de los consejos de Estado y de ministros. A sus 90 años, Raúl dedica la energía que le queda a aparecer junto a su sucesor designado, el títere castrista Miguel Díaz-Canel, cuando el régimen se sienta amenazado, pero a estas alturas ya quedan pocas dudas de que el liderazgo de Díaz-Canel es débil. El nuevo presidente juega más el papel de primus inter pares, sumiso al alto mando militar, que el timotel carismático infalible que se atribuía a Fidel. Seguramente, los jerarcas castristas no imaginaban el descontento en torno a la figura y el legado de Fidel, que acabarían instalándose entre los cubanos, especialmente entre los más jóvenes, cuando hace 5 años los restos mortales del caudillo que empujó a Cuba por la senda tristemente comunista recorría por la isla en lor de multitudes. Según el historiador cubano Rafael Rojas, en las protestas juveniles de los últimos años se ha podido apreciar un enorme desgaste de la historia mítica e heroica de esta supuesta revolución cubana. El relato de las gestas de Raúl y de Fidel en la Sierra Maestra parece agotado para los muchachos de los barrios populares, como el de San Isidro en Habana, que se informan a través de internet y bailan al son del rap reivindicativo de la canción Patria y Vida. Sueñan con poder expresar sus ideas y construir un futuro en su país, y la historia de cómo un grupo de barbudos armados derribó al régimen de Fulgencio Batista, repetida hasta el hastío por la propaganda oficial, no solo no colma sus expectativas, sino que agrava su indignación, como ha dejado claro cada vez que se ha echado a las calles en los últimos años. Aún así, la dictadura, debilitada por el golpe económico del COVID y por su propia incapacidad para construir nada que parezca una economía eficiente, ha mantenido la apuesta de la propaganda y la geografía para sortear el malestar popular. Si ya en los últimos años de vida de un Castro convaleciente, en publicaciones como Grama, Cuba Debate, Juventud Rebelde, proliferaron los artículos que presentaban a un Fidel menos belicoso y más familiar, en los últimos años su protagonismo ha reducido, quizás para no desatar la total falta de carisma de Díaz-Canel. El contraste entre el prestigio del guerrillero Fidel y el desprecio general que inspira el títere castrista Díaz-Canel no pudo quedar más claro el 11 de julio, cuando intentó emular a Fidel en los buenos tiempos y disuadir en persona a los manifestantes que lo recibieron con improvisación en el lugar. El nuevo presidente se ha ganado hasta ahora la antipatía de muchos cubanos, sobre todo a raíz del estruendoso fracaso de la llamada tarea de ordenamiento, el intento de reformas económicas que el régimen presentó con bombos y platillos, y que abandonó de la noche a la mañana tras constatar su absoluta inoperancia. La tarea de ordenamiento, presentada por Díaz-Canel como el remedio para los problemas de la economía cubana, solo contribuyó a empeorar peor la inflación que ya azota el país y al cierre de las empresas estatales, inviables casi todas, que se debían ser saneadas. A la espera de comprobar hasta dónde alcanza la longevidad de Raúl, los manifestantes ya han dejado claro a Díaz-Canel y a la nueva generación de dirigentes castristas que el recuerdo cada vez más en sepia de Fidel no bastará para apagar el descontento. Aunque frente a la reacción popular el Estado sigue contando con la única de sus herramientas que ha revelado siempre,
fiable los tentáculos de su brutal aparato represivo. Siguiendo con las noticias, Joe Biden dejó al gobierno de Cuba fuera de la Cumbre Mundial por la Democracia, que se celebrará de manera virtual con asistencia de más de 100 países y de la que excluyó también a Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Bolivia en América Latina y a Rusia y China, entre otros. De América Latina, el mandatario estadounidense invitó a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. De acuerdo con el Departamento de Estado, la cumbre será el día 9 y 10 de diciembre y funcionará como una plataforma para que los líderes anuncien compromisos, reformas e iniciativas individuales y colectivas para defender la democracia y los derechos humanos en el país y en el extranjero. Según una fuente del Departamento de Estado que habló con el diario argentino Clarín, el objetivo de la lista de invitados era lograr que la cumbre refleje una lista diversa de democracias. Estamos abarcando un amplio espectro de puntos de vista, con un reconocimiento claro de que ninguna democracia es perfecta. Queremos comprometernos a fomentar cambios positivos y aprender de la experiencia compartida. A nivel global, el gobierno de los Estados Unidos dejó incluso fuera a Rusia y China, pero invitó a Taiwán, lo que desató la indignación de Pekín. Según el reporte, el gobierno chino expresó su firme oposición a esa invitación a la isla, a la que considera una de sus provincias, aunque no tenga el control sobre su régimen político. Con esta cumbre, Taiwán puede compartir su exitosa historia democrática, indicó el portavoz de la presidencia de Taiwán, Javier Chang, en un comunicado. Pero China mostró su firme oposición ante esta invitación estadounidense a las autoridades de Taiwán. Según declaraciones a la prensa del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijiang, quien subrayó que Taiwán es inalienable del territorio chino. Por su lado, Rusia también criticó la iniciativa de Estados Unidos, acusándolo de sembrar división. Estados Unidos prefiere crear nuevas líneas de división, dividir a los países en buenos, según su opinión, y malos, según en su opinión, declaró el portavoz del Kremlin. Entre los invitados a la cumbre virtual están aliados de Washington, como es el caso de India y Pakistán, aunque Turquía, aliada de Washington en la OTAN, tampoco aparece entre los participantes. De Medio Oriente, donde abundan las monarquías absolutas y otros regímenes no democráticos, solamente Israel e Irak fueron invitados a esta reunión, mientras que aliados árabes tradicionales de Estados Unidos, como Egipto, no están en la cita. La no invitación de regímenes como el de Nicolás Maduro, Díaz-Canel y Ortega no sorprenden, ya que Washington ha calificado a esos regímenes como dictaduras, denunciando las violaciones de los derechos humanos y les ha impuesto sanciones de diversas índoles. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.